Que yo soy la mujer que mi boli. No. Sí. Y con respecto a boli, sí, así. Resucitado con boli así. Venga, pues. Es una cosa de sirena. Hola, guardiana. Un chico. La vamos a poner esto. No, Aleluya, quiere estar así. Isa. No. Que no vamos a jugar acá. Oye, tengo esto. Tengo esto. Chao. Allora lo devo installare. Te trajo uno. No, que no. Eso porque no sacó. Sácalo. Pero dúrame más. No, pues. Vale. Venga. No. Dejaron abierta. Porque van a entrar. Poco seguro. Pues vaya a su casa y Masigi.
Bueno, buenas noches, aprendices. Nos habíamos quedado acá en el teorema de Steiner que comparaba dos triángulos que eran semejantes. Recordemos que triángulos semejantes quieren decir que son como proporcionales, que uno es el doble, el triple, o sea que guardan una relación entre ellos dos. Para hoy vamos a ver los conceptos de volumen y espero avanzar un poquito en el tema de estadística. Entonces, habíamos visto el perímetro, que el perímetro nos cuantifica a nosotros o da un valor para el contorno, el área para una superficie. El volumen nos va a cuantificar a nosotros el espacio que ocupa un cuerpo. Noten que, por ejemplo, el perímetro y el área viven en un espacio dos-dimensional, o sea que yo necesito dos dimensiones, X y Y, para hacer la figura, un polígono, y ese polígono yo le puedo cuantificar el contorno o le puedo cuantificar la superficie mediante el perímetro o el área. Para un volumen yo ya necesito una dimensión adicional porque es un espacio. Entonces un objeto que vive en un espacio 3D pues va a tener la información del espacio 2D, que es el área, multiplicada por la altura, que le da esa nueva dimensión. Al igual que teníamos en el espacio en 2D, que los llamábamos polígonos, en el espacio 3D se llaman poliedros y también tienen unos nombres de acuerdo a sus caras. Entonces tenemos el tetraedro, que es como una pirámide, el cubo, el octaedro, ya acá se parecen como más que todos los polígonos porque se enumeran de acuerdo a la cantidad de caras que tienen, el docecaedro o el isocaedro. Para identificarlos entonces tenemos esta terminación de aedro que nos va a indicar a nosotros que está referenciando el volumen de una figura. Entonces, como ellos guardan la información dos-dimensional, esa información la guardan a través del área y la nueva dimensión va a ser la altura. Entonces, cualquier figura, excepto el círculo, yo la puedo calcular conociendo el área de la base por la altura. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los prismas que entran los triángulos. Noten que tenemos el área de abajo, el área del triángulo y la nueva dimensión que sería la altura. Para algunos casos eso se simplifica. Noten, por ejemplo, que para el paralelepípedo tenemos que el área de abajo es el área de un rectángulo que es B por C multiplicado por la altura que va a ser A. O por ejemplo en un cilindro. El área de una circunferencia de esta de acá abajo sería 2pi por, sería pi por r, perdón, pi por r cuadrado y multiplicamos por la nueva dimensión que va a ser la altura. Entonces, cuando nos están hablando de volumen, vamos a tener la referencia de área por altura, excepto para el círculo, que para el círculo sí es 4/3 de pi r a la 3. Es el único que no sigue la relación. Sabemos que es el polígono diferente, que es el polígono que tiene lados infinitos. Otra cosa importante que nos había faltado era la simetría, tanto cuando son objetos del espacio con volumen o con área, es bueno mirar la simetría de esos sistemas. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros solucionar algo que es un problema muy grande, solucionar una partecita pequeña y multiplicarlo por la cantidad de veces que se repite. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, acá nos dicen, en la figura tenemos 3 hexágonos congruentes alineados. Bueno, congruentes acá quiere decir que tienen igual forma, igual tamaño. Estos serían los 3 hexágonos. 1, 2, 3. Cada uno de estos hexágonos tiene área de 36. ¿Cuál es el área del hexágono formado por toda la figura? Entonces noten que acá tenemos un hexágono grande que se forma cuando se alinean esos 3. ¿Qué aparece de nuevo? Aparece de nuevo unos triangulitos que no conocemos el área. Entonces sabemos que cada uno de estos va a medir 36.
Pero para conocer el área de toda la figura, pues tenemos 36 por acá, 36 por este lado, 36 por este, pero ¿cómo calculamos estos de acá? Entonces, conociendo la simetría de esta figura, nosotros lo podríamos dividir. Noten que acá lo dividí estratégicamente cruzando las diagonales de este hexágono. Bueno, más derechitas, quedarían de esta forma. Y comparando este lado con este lado, nos damos cuenta que son triángulos iguales. Entonces, si toda esta área mide 36, cada triangulito nos va a medir a nosotros 36 dividido 6. Y si yo conozco el área de esos triangulitos, pues ya sería, para conocer el área total, multiplicar por la cantidad de triángulos que tengo. Entonces, en este caso, el área de cada triangulito es 6 y tendríamos 3 por acá, 3 por acá, o sea, por cada hexágono tenemos 6 y estos 4. 1, 2, 3, 4. O sea que tenemos 6, a ver, 6, 12, 18 y 4, ¿cuánto nos da? Ya Juan Andrés lo hizo. Ese es el área total. El área del hexágono formado es de 132. 12, 18, 22. Tendríamos que multiplicar 22 por 6, 6 por 2, 12, va 1, por 2, 12, 13. Ajá, muy bien, Juan Andrés. Y así nosotros solucionaríamos un problema que noten que al principio era muy complicado. La ventaja de estas figuras es que tienen esa simetría. Entonces, en geometría, ¿de qué se trata? En geometría se va a tratar de mirar las figuras. Yo les había dejado acá como un tallercito para que trabajáramos esto, de mirar las figuras y la geometría que ellas tienen. Cuando no hay que solucionar por geometría, usualmente lo que hay que hacer es como sumar o restar áreas o perímetros, porque se trata de eso, como de encajar figuras. Entonces vamos a hacer cada uno de estos para recordar lo que habíamos visto la clase pasada. Y si alguno ya lo hizo, nos puede compartir por acá la respuesta para que verifiquemos. Por ejemplo, yo esa ya la hice. ya lo hizo. Joner, vaya poniendo las respuestas por el chat. Listo. El primero nos dice, la distancia horizontal y vertical entre puntos es 1 metro uno de otro. Entonces hay que conocer distancia horizontal, es acá, distancia vertical entre un punto y otro, o sea que son consecutivos, nos dice que vale 1 metro, 1 metro. El área del polígono total es. Entonces acá, por ejemplo, podemos hacer lo de las simetrías. Noten que es mucho más fácil calcular el área de este triángulo, de este cuadradito, que sería 1 por 1. El área me da 1 metro cuadrado. ¿Y cuántos cuadraditos de esos tengo yo? Tengo 1, tengo 2, tengo 3, 4, 5. Noten que acá tengo medio y si yo bajara como esta área, completaría, o sea que tendría 6. 6 cuadrados con área de 1 metro. Eso me darían los 6 metros cuadrados que están diciendo los compañeros. Vamos con este, nos dicen, espérenme, yo pongo el chat acá. Nos dice, los lados adyacentes de la figura forman ángulos rectos. Eso nos lo están indicando para saber que acá tenemos rectángulos. Rectángulos como acoplados para dar esta forma como de C. El perímetro de la figura es, en la figura nos están dando las medidas de los lados. Recordemos que el perímetro va a ser la suma de los lados, que nos indica como el contorno. Entonces, les voy a dar 3, 4 minuticos para que lo piensen y lo socializamos. Si alguno tiene la respuesta, la puede enviar por el chat.
Bueno, entonces, si notamos por acá, nos están dando este lado que mide 12, este mide 16, 4, 14, 5, este lado y este lado ya no nos lo están dando, la distancia entre S y R, R y Q. Entonces tenemos que hallar este que lo va a llamar X y este lo va a llamar Y. Entonces vamos a hallar primero Y. Noten que toda esta distancia mide 12. Y esos 12 son igual a esta distancia que mide 4, a esta distancia, o sea, todas las verticales, esta que mide 5, 4 y 5 son 9, más Y que no la conozco, que sería esta de acá. De acá, noten que yo puedo despejar Y, o puedo simplemente decir, acá tengo 9, para llegar a 12, ¿cuántos me faltan? Y me faltarían 3. Entonces esta Y vale 3. Ahora tenemos que calcular esta X de acá. Esta distancia de acá por acá. ¿Cómo hago yo eso? Entonces, yo por ejemplo me podría ayudar de esta, que sé que vale 14 y esa contiene la X. Pero yo necesitaría conocer este pedacito de acá. Llamémoslo X'. ¿Cómo lo conozco? Con esta de acá. Entonces, esta vale 16. Este pedazo de acá, que es igual al de abajo, vale 9. O sea, este pedazo vale 9, todo esto vale 16, o sea que este pedazo de acá vale 7. Y ahora sí, conociendo esos 7 de acá, yo puedo decir, todo esto vale 14 y comparando esta línea de acá arriba con esta X, noten que esta X serían los 14 menos esta X' que llamé acá. Entonces, X va a ser los 14 menos esta distancia X' que yo sé que vale 7, o sea que le resto esos 7, y me daría que X es igual a 7. Y de ahí sale la operación que está haciendo Jonier, que sería calcular el perímetro, que es lo primero que nos piden, que va a ser sumar todos estos lados, 12 más 16 más 4 más 14 más 5, la X que ya sabemos que vale 7, la Y vale 3 y acá tendríamos los 9. Y eso nos daría los 70 centímetros que tiene la Y. Para calcular el área, ¿cómo hacemos? Entonces, acá yo tengo un rectángulo. Este rectángulo de arriba, que sería 16 por 14, recordemos que las áreas se pueden sumar 16 por 14, no, por 4, más el área de este de abajo, que sería 9 por 3, y me falta el área de acá. Si yo sé que todo este pedazo vale 14 y el de arriba vale 16, entonces este pedacito de acá vale 2, que sería 16 menos 14. Conociendo que este pedacito de acá vale 2, yo puedo calcular el área de este cuadrado que está acá, que sería 5 por 2. Y sumar todo eso me daría el área de la figura. Entonces recordemos que área va a ser multiplicar lado por lado cuando tengamos rectángulos. Y perímetro va a ser sumar el contorno. Bueno, vamos a trabajar. Espérenme que me corre mucho para arriba.
Nos dice, la figura ilustrada está formada por 3 triángulos equiláteros. Acá hay que saber qué es equilátero. Equilátero va a ser que tiene sus lados iguales para los triángulos. X igual, láteros hace referencia al lado. Entonces, lados iguales. Entonces, nos dicen que estos 3 triángulos, el grande, este mediano que está en la mitad y el pequeño, son triángulos con lados iguales. El perímetro del triángulo mayor es de 24 centímetros. El del triángulo mediano mide la mitad del lado del triángulo mayor. Y el del lado del triángulo menor mide la mitad del triángulo intermedio. Y nos preguntan por el perímetro de la figura. Entonces, estos lados van a ser iguales para un triángulo. Por ejemplo, para el grande, estos 3 lados van a ser iguales. Luego nos dicen que el de la mitad se construye tomando justamente el triángulo intermedio, se construye tomando la mitad del lado del triángulo mayor. Y de esa misma forma se construye el triángulo pequeño. O sea que acá tenemos la mitad de la medida. Sabemos que el perímetro del grande vale 24 centímetros. ¿Cuánto va a medir cada lado? Voy a hacerlo por acá. Nos dicen que el perímetro es 30. Vamos a ver. El perímetro vale 24, ¿cierto? Pero yo sé que este lado mide X, este mide X y este mide X, porque todos 3 valen lo mismo. Entonces los represento con la misma letra. O sea que el perímetro va a ser 3X. Si yo igualo estas dos ecuaciones, vamos a igualarla acá, 3X es igual a 24. O sea que X es igual a 24 sobre 3. Es igual a 8. Entonces sabemos ya cuánto mide cada lado del triángulo grande. Mide 8 centímetros. O sea que acá tengo 8. Vamos a ponerle 8. Acá tengo 8. Pero acá, de este lado, lo voy a partir justo acá donde está la rayita. Me dicen que todo este lado mide 8 y que acá donde está la rayita, ese 8 se parte en la mitad. O sea que acá tengo 4 y acá tengo 4. Como es el triángulo de la mitad, también es equilátero, o sea que este lado de acá va a medir 4 y todo este lado va a medir 4, pero lo voy a partir estratégicamente. Acá tengo 2 y acá tengo 2. Entonces yo ya sé cuánto mide el lado del triángulo pequeño, mide 2. O sea que acá tengo 2 y acá tengo 2. Ahora sí el perímetro. Entonces, tengo 2 lados de 8, este y este. Entonces, 2 por 8. Más. De 4 tengo este lado y este lado. O sea que tengo 2 lados de 4. Y de 2 tengo este lado y este ladito que sobra de acá. O sea que tengo 3 lados que miden 2. Esto me da 16 más 2 por 4, 8 más 6. Esto me da 16 más 14, que me dan los 30 que dijo Juan Andrés. Acá lo importante es saber cómo estas definiciones para los triángulos, que van a ser, en este caso, pues eran equiláteros. Vamos con este. El número total de triángulos que hay en la figura es...
5 triángulos en total, muy bien. Noten que un triángulo se parte en dos cuando yo le atravieso una línea o un segmento que va de un vértice hacia el lado opuesto. Por ejemplo, este segmento acá. Entonces, si yo parto del triángulo grande y trazo este segmento, entonces al principio tenía el triángulo grande que es 1. Con este segmento, ese triángulo se parte en dos, o sea que ahí tendría 3. Luego cojo este otro triángulo y le parto, le paso un segmento y ahí me aparecen otros 2. Entonces 3 y 2 serían 5. Acá es importante notar que cada vez que tengamos un triángulo, lo que está haciendo esta línea o este segmento. Entonces nosotros pues lo podríamos hacer de forma mucho más fácil. Por ejemplo, si tuviéramos una figura mucho más complicada, por ejemplo así, observando justamente que este segmento que va de un vértice al lado opuesto va a ir dividiendo. Entonces el triángulo original suma y ya luego sumo por 2 cada uno de los segmentos que tenga. Entonces tendría 1 y tendría 2, que multiplicados por 2 me dan 4, más el triángulo original. Si yo tuviera más segmentos, como por ejemplo los que tracé acá, entonces ya tendría 1, 2, 3, 4, 4 por 2, 8, más el triángulo original tendría 9 segmentos. Dale, Juan Andrés, no hay problema. Igual la grabación pues está activada para los que deseen verla después. Vamos con este. Esto que tenemos acá se le llama un tangram. Este tangram nos divide, tiene una diagonal y un segmento de diagonal. Él lo que hace es generar de un cuadrado de un metro cuadrado de área, o sea, en este caso se asume que esto mide 1 metro por 1 metro, para que me dé 1 metro de área del cuadrado, se subdivide en 5 triángulos, un cuadrado y un paralelogramo, como lo indica la figura. El área del paralelogramo es... Entonces acá tenemos triángulo, triángulo 2, 3, 4, 5. Este es el cuadrado y este es el paralelogramo por el que nos están preguntando el perímetro. Ah, no, el área, perdón, el área de esa. Y sabemos como el área de este cuadrado es de 1 metro cuadrado, o sea que cada uno de los lados mide 1 metro. El único número que elevado al cuadrado, por ejemplo en este caso, el área de un cuadrado, llamémoslo de un cuadrado del lado X. El área de este cuadrado sería X al cuadrado, porque X por X sería X al cuadrado. El único número que elevado al cuadrado me da el mismo número es el 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cojo el 1 por 1, me va a dar 1. Eso es una característica de este número, que elevado al cuadrado da el mismo número. Ningún otro número cumple con eso. Entonces, por esa relación, yo puedo sacar que los lados de este cuadrado miden 1. Entonces, intenten calcular el área de este y lo resolvemos en 5 minuticos.
Johnny hizo este. No lo estoy haciendo. Ah, bueno. ¿Cuánto le dio? Pues yo lo que hice fue cogí 0.5, que sería la mitad del cuadrado, y pues como los dos lados son iguales, pues otra vez 0.5, y los dos laditos, ¿Cuáles dos laditos? los de la izquierda Esos. y los de abajo, de arriba, serían un tercio. Entonces los de los lados serían un medio y un medio, y el de arriba y el de abajo un tercio y un tercio. Y Este es un tercio. Y es un medio. un medio, exacto. Entonces un tercio por un medio, y ahí lo estoy resolviendo esa parte. Que sería 1 por 1, y 3 por 2, 6, esto. Me da. Omar, ¿y cómo le va a dar más grande el cuadro, el área de No. este paralelogramo si todo el cuadro mide 1 metro cuadrado? Un tercio. De un momento termina la operación. Hágale. Bueno, les voy a dar acá una pista. Esa figura, ¿dónde están? Ah, es que es en esta diapositiva no presenté esto. Espérenme, yo les muestro esa figura a qué tipo de polígonos pertenece. Exacto. Ese que tenemos ahí hace parte de la familia de los trapecios. El área del trapecio es base, la más grande, más la base pequeña por la altura sobre 2. Ese trapecio que nosotros tenemos allá, que se me hizo la diapositiva. Ese trapecio que tenemos allá tiene la característica de que las bases, o pueden ser estas, no hay problema, pero usualmente se mira así como si estuviera rotado. Estas bases son de igual tamaño, entonces el área para ese va a ser la base, la altura va a ser esta acá, la distancia que hay entre estas dos, esa sería la altura, sobre 2. Y con ese calculamos el área para ese. Entonces me voy a pasar con la otra. ¿Dónde lo tengo acá? Ahí. Entonces el área que vamos a usar va a ser 2 veces la base. Yo no la sumé allá. Ah, pero con el 2 de abajo se me va. Entonces básicamente va a ser la base por la altura. Entonces la base va a ser esto y la altura va a ser esta separación de acá. Listo. Este 1 medio de la base está bien. ¿Por qué está bien? Acá hay que saber algo. Las diagonales, si nosotros terminamos esta diagonal acá, estas diagonales se cortan justo en la mitad. O sea que si yo paso 2 líneas por ahí, perpendiculares, esas líneas se están cortando en la mitad. Entonces, esta base de acá es 1 medio.
sea, la mitad de 1 metro, 1 medio. Ahora tenemos que hallar la altura de esta cosa de acá. Entonces, para hallar la altura, les voy a dibujar este de acá, un cuadradito interno, que lo hice como replicando este triángulo que tenemos acá. Yo ya sé que esta distancia de acá es 1 medio, porque esta diagonal me parte eso en 1 medio para acá y 1 medio para acá. O sea que yo tengo que toda esta distancia es 1 medio. Si yo conozco esta distancia de acá, puedo conocer la altura de ese paralelogramo. Un cuarto. Sí, es 1/4. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Porque, pues si es 1 medio y es la mitad, entonces, ¿Cómo sabemos que es la mitad? Noten que este cuadrado que tengo abajo le vuelve a pasar lo mismo que al cuadrado grande. Estas diagonales se están cortando justamente en la mitad. Entonces yo ya sabía de este cuadrado que este pedazo vale 1 medio del cuadrado pequeño. O sea, esta diagonal vale 1 medio. Esta otra diagonal va a valer 1 medio porque las diagonales en un cuadrado son iguales. Y si se cortan en la mitad y todo esto vale 1 medio, esto de acá vale 1/4. Y este triángulo es igual a este, o sea que esto vale 1/4. Si esto vale 1/4 y todo esto vale 1 medio, pues este pedacito de acá tiene que valer 1/4, para que 1/4 más 1/4 me dé 1 medio. Entonces ahí tengo la altura, 1/4. Y yo no sé cómo llegó ahorita la respuesta, pero sí es esa. Entonces acá el área sería 1 medio por 1/4. Recuerden que las fracciones se multiplican directos, arriba con arriba, abajo con abajo, 1 por 1, 1, y 2 por 4, 8. Metros cuadrados, porque todo está en metros, y esa sería el área de este paralelogramo de acá. Para eso hay que conocer esos truquitos justamente de las diagonales de los cuadrados. Las diagonales siempre son iguales y se cortan a la mitad. Profe, una pregunta. Sí. ¿Su merced nos deja esto en su correo? Este documento. Sí, es que como borra rápido, entonces mientras uno se actualiza. Ah, pero este documento yo se los dejé acá en Classroom. Sí, Son ejercicios de geometría. sí, pero digo, como se están resolviendo, ¿los deja resueltos? Ah, sí, la grabación. Ah, perfecto. Listo, gracias. La grabación, y recordemos que las grabaciones aparecen acá. Se me saltó una de las grabaciones, pero ya estoy pendiente de ella y se está registrando y yo se las pongo. Las subo a YouTube y se las dejo ahí. Ah, ¿en YouTube se puede ver? Sí, estas que están de acá son de YouTube. Pues Ah, yo las subo a YouTube para compartirlas directo acá. Entonces en YouTube hay un cosito que tiene todas las de Saber TIT y es público, pueden ingresar ahí. Y también se las pongo ahí. ¿Se llama Saber TIT? Sí. Por ejemplo, si entra acá al Classroom y le dan esta grabación, él le abre el cosito de YouTube y se supone que me deja cargar el enlace. Y si no, pues se los puedo compartir por aquí. Espérenme ver. YouTube. Sino que yo las tengo todas en un canal, bien organizaditas, para que queden ahí guardadas.
Ah, pero aparecen con tu nombre. Sí, pero todas son públicas. Listo, no hay problema. Playlist. Estas. Ah, no, estas no son. Ah, esta es la que quería saber. Estas. Creo que son las de. Sí, estas. Pero son las mismas que están en el Classroom, que son las Listo. con las que hemos solucionado acá los talleres. Listo. Listo, Y gracias. ahí también pueden encontrar otros materiales de otros cursos que yo dicto, si les Muchas interesa. gracias. Con el Listo. mayor gusto, profe. Bueno, vamos en esta. En la figura se ilustra un cuadrado del lado de 2 unidades. O sea, esto nos dicen que vale 2U. Que contiene inscritos 4 semicírculos tangentes entre sí. Ya les voy a explicar esto de tangentes. El perímetro de la figura sombreada es, cuando nos hablan de objetos que son tangentes, quiere decir que se van a tocar en un solo punto. O sea que el único punto de contacto que tienen es acá en el centro. Por ejemplo, 2 líneas que son tangentes tienen un solo punto en común. Es para decir que no se sobrelapan o que una no está superpuesta a la otra. Entonces acá es para asegurarnos que el único punto de contacto es este de acá del centro y acá tenemos los semicírculos. Este que viene así, lo voy a dibujar acá. Este es 1. Acá tenemos 2. Acá tendríamos el tercero y acá tendríamos el cuarto. Vamos a quedar con esos 2. Listo, entonces nos dicen que el lado del cuadrado mide 2 unidades y nos piden calcular el perímetro de la figura sombreada. O sea, es esto lo que acabo de resaltar en rosa. Lo voy a resaltar. Ese contorno. Para esto tenemos que recordar que el perímetro del círculo es 2pi por el radio. Recordemos que en los círculos siempre aparece esta constante de pi. Ahora, ¿cómo calculo yo el radio de, por ejemplo, voy a completarlo acá, de este círculo, de este, que está acá, con este lado? ¿Cómo sé cuál es el radio? Noten que el lado de ese triángulo coincide con el diámetro. El diámetro en un círculo es una recta que pasa por el centro. Entonces, si tenemos el centro, esta recta pasa por el centro y sabemos que una distancia del centro al extremo del círculo es el radio. Entonces, noten que acá yo puedo conocer el radio porque conozco el lado de este cuadrado. El lado de este cuadrado es 2 y sería el diámetro. Y yo sé que 2 veces el radio es igual al diámetro. Y en este caso el diámetro es 2. O sea que 2 veces el radio, este radio más este otro radio me da el diámetro. Y el radio sería la mitad de eso, o sea que sería 1. O sea que ya tenemos el radio. O sea que podemos calcular por lo menos el perímetro de medio semicírculo, ¿cierto? Sería coger el perímetro y dividirlo en 2. Acá tendríamos medio, luego lo multiplicamos por 4. O noten que yo completé el círculo. Para completarlo necesitaba esta mitad y esta mitad corresponde con la que está contraria acá. Entonces, ¿cuántos círculos completos tengo? Tengo 2 círculos completos. Entonces yo puedo decir, el perímetro de un círculo sería 2pi, porque el radio es 1, y de 2 círculos pues sería 2p1, y eso me daría 4pi. Acá se juega con las simetrías. Recuerden siempre que estas figuras así que son tan simétricas, busquen la forma de solucionar un problema pequeño y luego multiplicar por algo más grande. Eso ahorra mucho tiempo. Y el perímetro en ese caso sería 4pi. Vamos con este trapecio.
Bueno, recordemos que el área para el trapecio, yo no la había visto con ustedes la clase pasada, es la base grande, que es B mayúscula, la base pequeña, por la altura, que es la separación entre esas dos bases. Entonces, base grande más base pequeña por la altura y se divide sobre 2. Es como parecida a la del triángulo. Nos dicen, el trapecio indicado en la figura, la base mayor es el triple de la menor. La razón entre el área sombreada y el área del trapecio es, o sea, nos están preguntando, cuando hablamos de razón o parte, en matemáticas va a decir fracción. O sea, hay que calcular una fracción o hacer la fracción del área sombreada entre el área del trapecio grande. Listo, entonces pensemos los 2 minuticos. Voy a poner esto acá, B. Así. No, o sea, si fueran más planificados, sí me tenía que aportar y como un reportivo, entonces, incluso se demoraba mucho dinero. Entonces me regalaron unos Bueno, nos dicen, la base mayor es el triple de la menor. Si la base menor mide B, entonces la base mayor va a ser el triple, o sea, 3 veces lo que va a medir la base menor. Esa me quedó súper raro. B. Listo, voy a calcular el área porque no tengo más información. O sea, B mayúscula sería 3 más 1, voy a tener 4B por la altura sobre 2.
Ahora, el área del triángulo, vámonos acá, triángulo, este es trapecio. El área del triángulo sabemos que es la base por la altura sobre 2. Entonces la base es B, no sé cuánto vale B, por la altura sobre 2. Pero como acá me están diciendo la razón, me están pidiendo comparar esas dos áreas. Entonces la razón, que la voy a llamar R mayúscula, va a ser área del triángulo sobre el área del trapecio. Y el área del triángulo es base por altura. No sabemos cuánto vale la base ni cuánto vale la altura, pero lo podemos dejar expresado en letras. ¿Alguien me está repitiendo la grabación? ¿O tiene el micrófono abierto? No sé. Espérenme, yo cierro porque... ¿Quién tiene el micrófono abierto? ¿O soy yo? Ah, soy yo. Dios mío. No, espera, Omar, y ya está silenciado. Listo. El área del trapecio va a ser 4B por H sobre 2. Y acá voy a hacerlo por la ley de la oreja. Recordemos que la oreja nos pide el externo con el externo y el interno con el interno. Los externos van arriba, 2 por B por H, y los internos van abajo. Recordemos que los números interactúan con los números y las letras van a interactuar con las letras. En este caso tengo un número acá y un número acá. 2 por 4, 8, base por altura. Simplificando esto, como la B y la H están multiplicando tanto arriba como abajo, yo las puedo cancelar y esto me queda 2 octavos. Que simplificando, sacándole la mitad de arriba y la mitad de abajo, me va a quedar un cuarto. Cuando tenemos estas comparaciones, estas razones, no es necesario conocer, por ejemplo, todos los datos. Por ejemplo, acá yo no sabía cuánto era la base ni cuánto era la altura, porque cuando hacemos la comparación, esos parámetros se cancelan usualmente porque quedan multiplicando arriba y quedan multiplicando abajo. Entonces, todas las medidas quedan en función de eso y lo que uno hace es como simplificar y sabe que en cualquier momento se le van a cancelar cuando ya esté haciendo la comparación. Entonces no es necesario que le den a uno esos datos si le van a pedir comparar dos cantidades. Vamos con este. Para este necesito un espacio por acá. Nos dicen, el cuadrado de lado 2 metros tiene inscritos 2 arcos de circunferencia como se ilustra en la figura. El área de la región sombreada es. Nos están preguntando por esta área acá. Entonces les voy a poner por acá el área del círculo, que es el área del círculo es pi por r al cuadrado. Y nos dicen que el lado de estos círculos es de 2 metros. Lo voy a dejar sin unidades.
Profe, la fórmula para enviar esa cosa al arco. ¿La fórmula que qué? Ah, no, ya. No lo sé. Porque no le escribíamos, estoy corriendo aquí, no sé qué, no estoy haciendo mi agua. Sí, pues ¿qué pasa? Que cuando se da dentro de la universidad, una más cuando se hace estudiar. Sí, le dice, yo sí que no me hace falta. Claro, pues me gusta. Ajá. A ver cuánto le dio. Área del mayor menos el menor. Bueno, vamos a hacerlo acá. Quise completar esta circunferencia para que noten. Acá nos dicen que tiene inscritos 2 arcos de circunferencia. Es bueno como completar la figura para uno saber de qué tanta parte de circunferencia le están hablando. Cuando yo completo la figura acá, noten que este pedazo que queda inscrito, esta área de acá, que queda dentro del cuadrado de la circunferencia grande, es la cuarta parte. Entonces, el área sombreada va a ser la cuarta parte del círculo grande, área del grande, la cuarta parte, y le voy a restar, noten que de la pequeña tengo la mitad. Entonces, si cojo este cuarto y le resto la mitad del área del círculo pequeño, área de la pequeña, le resto la mitad, pues obtengo el área sombreada. Entonces, el área de la grande necesitamos el radio. Noten que el radio coincide justamente con el lado del triángulo. Entonces, en este caso sería pi. Sabemos que el lado del triángulo es 2 a la 2 sobre 4 menos y el área de la pequeña. El área de la pequeña, noten que el diámetro, que es la línea que lo atraviesa todo, coincide con el lado del triángulo. O sea que el radio va a ser la mitad, va a ser 1. O sea que eso sería pi por 1 al cuadrado, lo voy a poner tal cual. Y de esa estoy tomando la mitad. Yo lo voy a dejar expresado en pi. Listo, entonces tenemos pi. Y acá tengo 2 por 2, porque va elevado a la 2. Esto sería 2 por 2, me da 4, que con este 4 se cancela, o sea que queda pi. Y acá tengo 1 por 1, que me da 1, o sea que tengo pi medios de este lado. Y pi menos pi medios me va a dar pi medios. Si nos da lo mismo, no sé por qué le da tan grande. Revisemos por qué le da tan grande. Ah, porque no tomó las fracciones. Ya, Jonier no tomó las fracciones. Noten que acá dentro del cuadrado no está toda la circunferencia, sino que de la grande está un cuarto, o sea que hay que tomar la cuarta parte. Un cuarto es dividir por 4. Y de la pequeña está la mitad. O
sea que tenemos que dividir esa área a la mitad y esa es la con la que vamos a trabajar. Ahora vamos con estos que son de volumen. Este primero nos dice que el volumen de un sólido, de este sólido. Acá nos están dibujando como unos cuadraditos. Noten que el lado de cada cuadradito mide E, o sea que de este lado tenemos una longitud de 4E. En este caso tenemos una longitud de 2E. Puede ser cualquier valor de unidad, metros, milímetros, yardas, pulgadas. Y acá tenemos 3E. De esta forma nos lo están expresando muy general, o sea que la unidad puede ser cualquiera. En este caso, el volumen de la figura es muy fácil. ¿Cuánto nos da? Simplemente es multiplicar lado por este otro lado que es la altura o calcular el área acá. Calculemos el área arriba. Sería 3 por 4, 12 por 2, que sería 24. En el cuadrado siempre vamos a multiplicar los lados. Entonces 3 por E, vamos a ponerlo así para no confundirnos, 2E y 4E. Las letras con las letras y los números con los números. 3 por 2, 6. Y 6 por 4, 24. E por E me da E al cuadrado. E por E. Esto es E al cuadrado. Recuerden que tienen la misma base y cada una cuando no tiene el exponente explícito quiere decir que tiene exponente 1. Y luego este E cuadrado por otra E cuadrado de estas dos por la otra E. Volvemos a hacer lo mismo. La base es la misma que es E. Y se suman los exponentes. 2 más 1, 3. Y este sería el volumen de ese cuadrado. Ese volumen, recuerden esa fórmula porque lo vamos a utilizar en este ejercicio. Nos dicen, se tiene una caja de caras rectangulares cuyo volumen es igual a 1000 centímetros cúbicos. Si el largo es 4 veces el ancho y la altura es el doble del ancho, entonces el área superficial de la caja es. Cuando nos hablan de área superficial, quiere decir que esta caja, por ejemplo, tiene este lado, que es un rectángulo, y ese rectángulo yo le puedo calcular el área. El área de este rectángulo sería, por ejemplo, este lado por este lado, L por H. Cuando nos dicen el área superficial de la caja, es que sumemos todas las áreas que tienen las caras de las cajas para dar una magnitud de la superficie. Entonces, por ejemplo, esta cara, acá hay que tener en cuenta la simetría de la figura. Esta cara es la misma que está atrás. O sea que yo calculando una, ya conozco dos. Esta cara lateral, esta de acá, va a coincidir con esta de acá. Y la de arriba, pues va a coincidir con la de abajo. Coinciden las opuestas. O sea que hay que calcular 3 áreas. Luego multiplicar por 2 y esa sería el área superficial. Vamos a hacerlo. Pero acá nos dan una información. Nos dicen, el volumen de la caja es de 1000 centímetros cúbicos. Nos dicen, el largo es 4 veces el ancho. O sea que este largo es 4 veces el ancho. Es este de acá, 4A. Y la altura es el doble del ancho. H es 2A. ¿Para qué nos están dando esto? Noten que si yo calculo el volumen de la caja, todo va a quedar en función de A. Y como yo conozco el volumen de la caja, pues puedo conocer A. El volumen de la caja, calculémoslo acá, sería al lado L por A por H. L es 4A.
pongámoslo en paréntesis, por A, y H es 2A. La idea es dejarlo todo en una sola incógnita. 4 por 1, 4 por 2, 8. A por A es A a la 3, como lo vimos ahorita. Y nos dicen que esto es igual a 1000. Entonces, A, ¿cuánto nos va a dar? Si yo divido, por ejemplo, 1000 entre 8 y divido en la expresión de la izquierda 8 entre 8, ahí solo me queda pues A3 igual a 1000 entre 8, algo así. Otra vez, si divide entre 8, ¿cuál? Acá y acá. Sí, en los dos lados de la ecuación. Ajá, Entonces, queda 1000 entre 8. 10 entre 8 está 2. Entre estas dos. 8 por 1, 8. Bajaste 0, 20. Por 3, por 2. 2 por 8, 16. Bajo este 0. Y 5 por 8, 40. Acá 0. 125. Tenemos que a la 3 es 125. ¿Qué quiere decir esto? Que un número multiplicado 3 veces por sí mismo me dé 125. O la raíz tercera de 125. Ese número es 5. Ajá. 5 por 5, 25. Y 25 por 5 me da los 125 que tenemos ahí. Entonces ya sabemos que A vale 5. Y ahora sí podemos calcular las áreas de cada uno de estos y sumarlas. Entonces, por ejemplo, el área de la cara que teníamos ahorita, vamos a llamarla 1, esta 2 y esta 3. El área de 1, miramos el lado, que sería 4A, pero ya sabemos que A vale 5, o sea que sería 5 por 4, 20, por esta H de acá, que sería 2A, pero A vale 5, o sea que 2 por 5, 10. Y 10 por 20, 2 por 1, 2, y los dos ceros, esa me da 200. Lo mismo para las otras dos. Háganlo porfa, me dicen cuánto les da. Y ya calculamos con eso el área superficial. Uh-huh. 5 por 2 por 5, 10. La 3 tiene acá A y esto vale L. Una es 50 y la otra es 100. Y el área superficial entonces va a ser coger todas las áreas y sumarlas. Como la 1 está repetida 2 veces, que es la cara de adelante y la cara de atrás, y lo mismo las otras, entonces voy a multiplicar por 2 la suma de estos, 200 más 50. ¿Esta por qué me dio? 5 por 2, 10 y un 0, 100.
Sí, la tercera da 100. Entonces tenemos 200, 350 por 2 me daría 700 y ese sería el área superficial. ¿Cuándo tenemos esas figuras? Cuando nos hablan del área superficial del círculo, sabemos que el círculo es el extraño. Para yo conocer la superficie, o sea, si yo cojo y mido la superficie de esta esfera, para conocer la superficie va a depender del radio. Entonces sabemos que la circunferencia de la esfera siempre va a tener valores asociados a pi, en este caso para el área superficial siempre va a ser 4pi r cuadrado. Aunque esta fórmula no es muy usual que salga, pues es bueno que la tengan en cuenta, 4pi r cuadrado, por si uno nunca sabe, sale de pronto en algún lado. Pero para las otras figuras es simplemente calcular las áreas como de las caras de afuera y sumarlas. Bueno, vamos con este. Si en la gráfica todos los ángulos son rectos, o sea que nos están diciendo que tenemos cajas rectangulares, el volumen de la figura es, nos están pidiendo calcular el volumen de la figura. Creo que 85. Vamos a ver. Bueno, acá uno puede coger como si esto fueran dos cajas, la de abajo más la de arriba, y sumar los volúmenes. Los volúmenes se suman igual que las áreas. Acá lo que hay que hacer es llevar como estas medidas. Noten que como estas son cajas rectas, los lados opuestos tienen el mismo tamaño. O sea que esto mide 2, esto acá va a medir 2. Entonces ya con esa información yo puedo calcular el área de esta caja de acá. El área de la caja grande, vamos a llamarlo así, va a ser entonces este lado que mide 1 más 1, 2, más 2, 3, 3 por 2 y por la profundidad en este caso que es 5. 3 por 2, 6 y 6 por 5, 30. Ahora vamos a calcular el volumen de la de arriba. Entonces, este mide 5, este acá va a medir 5. El área de la pequeña. El volumen. Yo porque puse áreas, volumen y volumen. Volumen de la pequeña va a ser 2 por 2 por 5. 2 por 2 por 5 por 5. ¿Dónde sería 4? En el lado de la grande, donde es 1, 1 y 2. Acá. Acá es 4. Este. 4 por 2, 8 y 8 por 5, 40. Pongan mucha atención que ya a esta hora se me confunden.
Sí, sería 4. Listo. Y en esta sería 2 por 2, que es como el área de esta cara, y por la profundidad acá, que sería 5. 2 por 2, 4, y 4 por 5, por 4, 20. Y eso me daría 60, el volumen de esta figura. ¿Sí les dio lo mismo? Sí, listo. Ese estaba facilito. Vamos a hacerlo con este, donde tenemos la sección transversal del prisma ilustrada en la figura está formada por un rectángulo y un semicírculo. Tenemos un rectángulo abajo, un semicírculo arriba, y noten que esto tiene una profundidad, nos piden calcular el volumen de esta figura. Entonces lo pueden pensar como una caja abajo y medio cilindro arriba y sumar esos volúmenes. Pero me parece que económicamente le vamos mejor en la de Junín que en la de Enero. En la de Enero, pero en la de Junín, otras cosas, por la idea de la mujer, la idea es que nos sepamos la casa, el lote, el terreno, el aire, lo que sea que está en nuestro nombre, de la cabeza. 350, vamos a ver, vamos a calcular primero el de la cajita. El de la caja sería esta área por la profundidad que serían 20. 3 por 5, 5 por 20. 3 por 5, 15. Y 15 por 2, 30. Y este será acá, 300. Ahora,
el volumen de medio cilindro, lo voy a poner así. Entonces, voy a coger el área de medio círculo. Recordemos que el área del círculo es pi por r al cuadrado. En este caso sería pi por r al cuadrado sobre 2 por la altura o la profundidad en este caso. El radio acá va a ser la mitad. Noten que esta línea es parecida a esta que dibujé acá punteada, y la mitad de esa línea sería el radio. Entonces el radio va a ser de 2.5 pi medios por, voy a ponerlo así, 5 medios al cuadrado por la altura, que serían 20. Cuando algo está al cuadrado, por ejemplo en este caso esta fracción, lo que se hace arriba se tiene que hacer abajo. Entonces, esto me está indicando que eleve al cuadrado el dato. Entonces yo elevo tanto arriba como abajo. Eso me va a quedar 5 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Y acá 20. Eso me va a dar pi, 5 por 5, 25 pi medios. Y 2 por 2, 4 por 20. Este 20 de acá lo puedo escribir como 5 por 4. Para cancelar este 4 con este 4 de arriba. Y eso me queda pi. 5 por 25 me da 125. Y abajo me queda el 2. O sea, este 20 lo reemplacé por 5 por 4. Este 5 pasó a multiplicar este 25, que me dan los 125. Y acá queda este 2. Y el volumen, entonces va a ser estos 300 que yo tenía, más 125 medios. Noten que no le puedo sacar ni mitad, ni tercera, ni quinta, por pi. ¿A ustedes cuánto les dio? Como que 300. Y el resto de la esta. No, profe, es que le había dicho 300 del otro. Ah, solo esta. Listo, pero acá nos están diciendo del prisma completo. Por eso les dije, dividámoslo como una cajita abajo y medio cilindro arriba. Entonces recuerden que el volumen, al igual que el área, ustedes lo parten en figuras conocidas. En este caso era una cajita abajo y acá arriba como medio cilindro, media barrita, para conocer el área completa. Entonces siempre hay que partirlo en figuras conocidas. Y sumar, o dependiendo del caso, pues restar. Vamos con este, nos dicen una barra de acero en forma de paralelepípedo, o sea, rectangular, con dimensiones de 2 centímetros por 3 centímetros por 4, como lo muestra la figura, se funde para formar 3 cubos de igual volumen. La longitud de cada lado del cubo en centímetros es. Bueno, vamos a hacer unos pasos. Les voy a poner unos pasos acá. Primero van a calcular el volumen de este paralelepípedo, ¿cierto? Ese volumen lo tenemos que partir en 3, o sea que van a calcular luego el volumen dividido 3, lo que les dé acá arriba, y ese va a ser el volumen de los cuadrados que vamos a tener. Volumen del cuadrado. Eso es del lado A.
Y acá vamos a tener el otro. Profe, pero ahí el resultado nomás es el resultado de 3. No, ahí no hemos llegado todavía al resultado, porque el resultado es conocer este lado, pero luego de que tengan ese volumen partido en 3, noten que el volumen de un cubo, como los 3 son idénticos, el volumen de un solo cubo va a ser a la 3. Entonces, cuando ustedes igualen este volumen con este de acá, pueden conocer el valor de A. Y ese sería el lado por el que nos están preguntando. ¿Cuánto dio el volumen? A mí me dio 24. Ajá. El volumen de cada cuadradito, Valentina ya nos dijo, da 8. 24 dividido 3 nos da 8. Ahora, yo sé que el volumen de cada cuadrado, como es cuadrado, cada lado mide igual, ¿cierto? A y esto mide A. Entonces, el volumen del cuadrado sería A por A por A a la 3. Cuando yo igualo esta con esta, volumen del cuadrado, que es igual a 8, que es igual a la 3, yo de acá puedo conocer A. ¿Cuánto vale A? Un número que elevado a la 3 me dé 8. Ajá, 2. 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. Y ese sería el lado, la longitud del lado de cada uno de los cubos. Como los cubos son idénticos, cada uno va a tener sus lados. Vamos con este. Recordemos que el área para estos prismas es la base grande más la base pequeña por la altura sobre 2. Este es como el que teníamos en el tangram de ahorita, que estas bases son iguales. Miren que esta base de arriba mide 2x, 2x. Y acá, esto se me fue, 2x también. Entonces, ¿qué nos están pidiendo hallar? El valor de x. Simplemente es usar esta formulita y calcular el valor de x.
Yo pues el día que no lo haga, pero móvete. Entonces, para mí, desde mi amante, compañeras, pues ahorita está bien, está yo café. 7, vamos a ver, ya por acá tenemos una respuesta. Bueno, nos dicen, el área es de 84, o sea que por este lado tenemos 84. La base de abajo, que es igual a la base pequeña, ambas bases son iguales, cada una mide 2x. 2x más 2x por la altura, que es 6, sobre 2. Que hay que tener en cuenta que cuando yo sumo, por ejemplo, x más x, eso me va a dar 2x, diferente a tener x por x, que eso me da x al cuadrado. Entonces, cuando se multiplican, es que tenemos en cuenta el exponente, pero cuando se suman, miramos la cantidad de lo que estamos sumando. En este caso estamos sumando 2x más 2x, o sea, tengo, supongamos, 2 manzanas más otras 2 manzanas. ¿Cuántas manzanas tengo en total? Tengo 4x por 6 sobre 2. Voy a simplificar este 2 con este 4. Este 4 lo puedo escribir 2 por 2. Cancelo un 2 con un 2. Y este 2 multiplica con este 6. La x está ahí. 2 por 6, 12. O sea que nos quedaría, hasta el momento llevamos 84, 12. Recordemos que los números se escriben primero, 12x. Y acá la x sería igual a 84. Este número que le está multiplicando va a pasar a dividir 84 sobre 12. ¿Eso cuánto nos da? Ya hasta ahora no coordino las divisiones. El 1 en el 8, hasta 8 es. Ajá, 7. 7 por 2, 14 y 1, 7, 8, sí. Y básicamente en este caso sería como reemplazar en la fórmula que teníamos. Ahora vamos a pasar a estos de simetría, que son parecidos. La idea es que lo resolvamos usando esta estrategia de mirar las simetrías en las figuras para solucionar una partecita del problema y luego replicarla. Entonces, todos los de acá para abajo, que son como 3, nos van a hablar sobre simetría. Nos dicen, en la figura, el cuadrado PQRS, recordemos que esas figuras las suelen denotar con los vértices. Entonces, el cuadrado este acá es 3 por 3. Nos están diciendo que cada lado mide 3. Los puntos T y U están sobre el lado QR de tal forma que el segmento QT, este segmento QT es igual al segmento TU igual al segmento UR. Eso nos lo están diciendo para decir, este lado mide 3, cada uno de estos pedacitos mide igual, o sea que ya de ahí podemos saber cuánto mide cada pedacito, porque cada uno de estos segmentos es lo mismo. Entonces, si todo mide 3, cada uno de estos va a medir 1. Los puntos BW están sobre los lados RS, BW están sobre los lados RS, de tal forma que ocurre lo mismo. El segmento RB es igual al segmento BW, es igual al segmento WS. O sea que acá también se están partiendo. Si esto mide 3, cada uno de ellos va a medir 1 porque todos miden lo mismo. O sea, coger ese 3 y dividirlo entre 3 para que nos dé la medida de cada segmento. Nos dicen los segmentos de X y UY son perpendiculares a QR y los segmentos BY y WX son perpendiculares para indicarnos que están formando cuadrados.
¿Cuál es la razón? Recordemos que la razón es la fracción del área sombreada con respecto a la no sombreada. Inicial. La inicial es del 30%. Sí. Entonces ahí ya está la foto inicial. Entonces ya tienen esa edición con para ah, no, marica. Y esperamos sí, no, y ellos esperan. Porque por lo que las entrevistas que yo voy a comprar, 8 meses Para sacar mi para verificar. una pregunta, yo no sé de sí, digamos, tú pagas este apartamento con 30 millones. Con 30 millones. Y luego de los 30 millones, más de los créditos hipotecarios, pues de los 30 millones. No te hicieron el crédito hipotecario. Porque nadie va a querer entrar a buscar el sea, de mi culpa. Cuatro tercios. 4/3. Vamos a ver. Noten que yo acá lo dividí porque la idea es como sacarle las simetrías a esta figura, entonces lo dividí estratégicamente siguiendo las lineecitas que ellas ya habían marcado. Por ejemplo, la YU la extendí hasta el otro lado, sabemos que todo esto mide 1, pues esta distancia de acá, de acá a acá, va a medir 1, y lo mismo hice con las otras, para conocer áreas de cuadrados más pequeños. Por ejemplo, el área de este cuadrado es 1, de ese cuadrado va a ser 1, cada cuadrado es igual y tiene área 1. Entonces, ¿cuánta área sombreada tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y área no sombreada. Tenemos 1, 2 y 3. Y nos dicen la razón entre el área sombreada, o sea que la razón va a ser 6/3. Y eso nos va a dar 2. ¿Qué quiere decir eso? Que el área sombreada es el doble del área no sombreada. Y si vemos, sí, pues acá tenemos 6, mientras que el área no sombreada son 3. Es el doble. Vamos con la estrategia, la idea es que sea la misma, pues la misma no, como con la misma tónica. Nos dicen, en la figura se muestra un cuadrado cortado en cuadrados idénticos y algunos triángulos isósceles. Isósceles quiere decir que estos triángulos tienen estos lados iguales, la base es la más larga y los otros lados que marcan la altura son lados iguales. ¿Qué porcentaje del cuadrado está sombreado? Recordemos que porcentaje también es una fracción, ¿cierto? Una fracción que tiene denominador 100.
Pero vamos a ver cuando dice. Nueve. El 40%. 40%, vamos a ver. Listo, entonces acá la estrategia es coger como primero estos segmentos exteriores y ahora miramos el interior. Entonces en el exterior, ¿cuántos cuadrados sombreados vamos a tener? Bueno, hay que calcular la fracción que hicimos ahorita, área sombreada sobre área total y eso convertirlo en porcentaje. Entonces, área sombreada tenemos 1. Noten que estos que están en el exterior, que acompañan al que está todo relleno, están partidos justamente por la mitad. Ya vimos que la diagonal parte eso en 2. Entonces, acá tengo medio y este otro medio, pues me completan 1. O sea que en este segmento tengo 2, o en esto que estoy resaltando acá, tengo 2 cuadrados. Ese patrón se repite 1, 2, 3, 4 veces. Esas 4 veces por 2 cuadrados que tengo sombreados me va a dar 8 más. Ahora miremos el interno. En el interno tengo este. Y si yo quisiera completar este para tener un cuadrado relleno, pues lo podría ajustar con este de acá, ¿cierto? Entonces, juntando dos internos, yo obtengo un cuadrado relleno. ¿Cuántos puedo obtener o cuántas veces se repite ese patrón? Se repite 2 veces. Y el área total, pues sería calcular la cantidad de cuadrados que tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 5 nos da 25. Entonces arriba tenemos 2 por 4, 8, más 2, tendríamos 10 sobre 25. Y ya vimos cómo convertir esto a fracción. Recordemos que multiplicamos por un número arriba y abajo, de modo que abajo tengamos un denominador de 100. Si yo multiplico por 4, el 25 tendría los 100 que necesito y como multipliqué abajo, lo tengo que hacer arriba. Entonces multiplico de manera directa, abajo tengo el 100 y arriba tengo 4 por 10 que me darían los 40 y esto sería el 40%. Ajá. Vamos con este de la estrella. Nos dicen, la estrella en la figura se construye con dos triángulos equiláteros. Equiláteros ya sabemos que tienen sus lados iguales. Si el área de la estrella completa es 36, ¿cuál es el área del triángulo sombreado?
Pero de garantía, igual. 27, vamos a ver. Listo, entonces, como la idea es aprovechar las simetrías, noten que acá adentro tenemos un hexágono que le va a trazar las diagonales. Este hexágono de acá lo va a resaltar. Esta es una diagonal. Qué torcida me quedó, Dios mío. Esta mano no me está coordinando hoy, a ver. Bueno, ahí más o menos. Pero ¿qué me pasó, Dios? Se me fue mi calidad. Coloque una regla. Me va a tocar porque... A ver, pongámosle una línea para no joder con eso. Profe, ¿cómo se llama esa aplicación en Ubuntu? Esta del lápiz. De la No, Corel Draw, creo. Eso sale el nombrecito cuando yo la saco. Espera. Después yo termino de trazar acá. Se saca con Windows al D. Ah, no. No me acuerdo cómo era que se llamaba. Pero es muy fácil de instalar. Yo la busco y se la traigo para dentro de 8 días. Creo que es Corel Draw o algo así. Bueno, ahí tracé las diagonales. Noten que el área de toda la estrella, o sea, lo que está sombreado, más estos 3 triangulitos que no están sombreados, es de 36. Área igual a 36. Y tracé las diagonales de este polígono de 6 lados, que se me fue el nombre, del hexágono. Tracé las diagonales para dividirlo en sus 6 triángulos. ¿Para qué? Noten que estos triángulos exteriores son iguales a estos. Entonces, si yo quisiera conocer el área del triángulo que está sombreado, tendría que coger el área de toda la estrella y restarle el valor que tienen estos 3 triángulos. Esos 3 triángulos son parecidos a estos triángulos, son todos los triángulos que aparecen ahí, son triángulos iguales, mejor dicho. Entonces, yo puedo conocer el valor de cada triángulo cogiendo el área y dividiéndolo por la cantidad de triángulos que tengo. ¿Cuántos triángulos tengo? Tengo 6 adentro y tengo 1, 2, 3, 6 afuera. Tengo 12. 36 dividido 12... 10, 33. Profe, 3. 3, ¿sí es 3? Sí, claro. No me tengo fe hoy. Vea pues. Entonces, cada triángulo, este es el área de cada triangulito, ¿cierto? Mide 3 unidades al cuadrado. Entonces, el área del triángulo sombreado van a ser 36 menos 3 triángulos que tienen área 3. 3 por 3, 9. 36 menos 9 me dan los 27 que me dijo Felipe. Y esa sería el área del triángulo sombreado. Estos son muy fáciles, lo que pasa es que son muy visuales, tiene que estar uno muy pendiente
cuando tengan la simetría. ¿Qué recomiendo yo? Evaluar primero la simetría porque eso le ahorra a uno un montón de proceso. Y la simetría uno la puede reconocer visualmente. Vamos a dejar acá, muchachos, los de geometría y la próxima clase trabajamos los conceptos de estadísticas y probabilidad, que con eso terminaríamos. La próxima clase es para el... ¿Qué día, profe? Para el próximo martes 28. Listo. Listo, muchachos. Feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche para usted y todos mis compañeros. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ay, voy a detener esta grabación. Detener.